Y ahora podemos mostrar algunos resultados que no son los que yo quisiera. Veamos este. En 4 años, el Distrito Capital solo atendió como niños nuevos que ingresaron entre 0 y 5 años al sistema de jardines preescolar, 16,000 niños y niñas. El distrito en 4 años solo logró que entraran 16,000 niños nuevos. Bogotá Humana en solo un año ha ingresado 11,000 niños nuevos. Agridulce. Claro que es plausible que lo que no hizo el distrito en 4 años, ya lo estemos haciendo nosotros en 1. Pero nuestro objetivo es muchísimo más ambicioso. Y este es un tema que debe tener la mayor de las vigilancias ciudadanas. Nuestro objetivo es que el año entrante no entren 11,000 nuevos niños y niñas a ser atendidos en el jardín infantil, en el preescolar o en la sala cuna, sino que entren 100,000 niños y niñas. El déficit en Bogotá es de 300,000 niños y niñas pobres que no tienen afecto, que no tienen nutrición, que no tienen lúdica para saber. Jamás en su vida podrán tener la misma capacidad que un niño o una niña que sí tuvo afecto, que sí tuvo lúdica, que sí tuvo nutrición. Por eso la prioridad de Bogotá Humana es que esos 300,000 que no son atendidos lo sean en este gobierno. Y por eso el objetivo es ambicioso. 4 años solo pudieron atender 16,000 nuevos. En este año pudimos 11,000, pero no es suficiente. El año entrante tienen que ser 100,000 o no logramos la prioridad del programa Bogotá Humana. Hemos terminado el primer eje y todavía estamos aquí, lo cual es una buena noticia. Trataremos de ser más breves en el segundo eje. Segundo eje del gobierno, un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. Tampoco creí yo que igual que era difícil atender niños y niñas, pudiera ser tan conflictivo el proponer que si no queremos perecer como humanidad, que si queremos dominar lo que el hombre mismo ha producido, el cambio climático, se volviera tan difícil de presentar en la ciudad de Bogotá. Logros alrededor de enfrentar el cambio climático. El primero, suspender la venta de agua en bloque a los constructores particulares en la sabana de Bogotá. Con nuestro gerente Diego Bravo, empresa de acueducto, por acá, tomamos esta determinación que intereses particulares tratan de voltear, diciendo que le quitamos el agua a la población cundinamarquesa y la condenamos a morirse de sed. La pregunta válida sería, si hace 8 meses lo hicimos
¿Cómo es que no se reporta un solo caso de muerto de sed en Cundinamarca? O más aún, ¿cómo es que no hay un solo paro cívico en un municipio de la Sabana de Bogotá en contra de nuestra medida? Y al contrario, cada vez que llegan nuestros funcionarios a municipios como Chía, Cajicá, Zipaquirá, los aplauden, los ovacionan. ¿Cómo es que una noticia se transforma y se manipula ocultándole a la gente la realidad de lo que hemos hecho? Si no es porque el interés particular aquí empezó a temblar, porque la medida de no vender agua en bloque, ni más ni menos, significa que nos empezamos a ordenar alrededor del agua y no sobre el agua, recreando el agua y no destruyendo el agua, porque si aquí no hay agua, no hay vida, y si no hay vida, tampoco hay Bogotá. Este es un elemento fundamental y estratégico. El instinto de la ganancia, la especulación inmobiliaria, el crecimiento de los precios de la tierra incentivado por la construcción para estratos altos, fue llevando a la construcción paulatina de urbanizaciones en el terreno rural de la ciudad de Bogotá y después en el terreno rural de los municipios de la Sabana de Bogotá. Acabamos humedales, cortamos humedales, les pasamos autopistas. Después nos sorprendimos porque las aguas volvieron a su lugar e inundaron los barrios tanto de los ricos como de los pobres. Ese es el cambio climático. Y el proceso de construcción fue creciendo a tal punto que empezaron a construir fábricas y urbanizaciones aguas arriba del río Bogotá, de la planta de Tibitó, y aguas arriba en el río Teusacá de la planta de San Rafael, donde beben 9 millones de habitantes de este territorio. ¿Qué pasa si se construye aguas arriba de Tibitó? ¿Qué pasa si hay fábricas aguas arriba de Tibitó y aguas arriba por el río Teusacá de San Rafael? Que contaminan el agua que vamos a beber. Los seres humanos, solo por el afán de la ganancia de hacer los campos de golf y las urbanizaciones, destruyendo los municipios tradicionales de la sabana, que por eso es que sus habitantes aplauden a las autoridades de Bogotá, porque saben que la medida de impedir la venta de agua en bloque no solamente preserva el agua para la humanidad, sino que además preserva los municipios tradicionales para que no sean ocupados o invadidos por población bogotana de altos ingresos, tal como invadimos la isla de San Andrés, que de ahí es que se derivan parte de nuestros problemas. El municipio de Cundinamarca apoya nuestras medidas y el agua que tenemos que beber y preservar para las generaciones futuras hoy tiene mayor espacio gracias a que hemos detenido los procesos de construcción para estratos altos en las zonas rurales de la Sabana de Bogotá. Esta es una de las principales medidas de lucha contra el cambio climático que no le gusta a muchos, básicamente a aquellos que derivan sus ganancias de destruir el agua. Segunda medida, recuperar para la ciudad la potestad de formular un modelo moderno de tratamiento de residuos sólidos, mal llamado basuras. Nos quieren sacar del puesto por esta política. Tampoco había presumido
que tantos intereses particulares se movieran alrededor y sobre todo en contra de algo que es un lugar común en cualquier lugar del mundo: reciclar. Tema neurálgico al cual me voy a referir. Si no reciclamos, destruimos el planeta. Cualquier discurso de cualquier político o funcionario en cualquier foro internacional, nacional o ante la prensa, que hable de su comprometimiento con la vida y con su lucha contra el cambio climático, es absolutamente hipócrita y falso, cuando en su práctica cotidiana lo que hace es impedir que una ciudad tan grande como Bogotá pueda desarrollar el modelo del reciclaje. Reciclar hace que energías, materias que se utilizaron una vez se puedan utilizar otra vez, y por tanto le ahorra al planeta que nuevas energías y nuevos materiales se tengan que aplicar a los procesos productivos. Es decir, ahorra energías, ahorra materiales, preserva el planeta, preserva la vida humana. Una de las mejores medidas contra el cambio climático es el reciclaje. La Corte Constitucional ordenó que los beneficiarios del reciclaje sean los recicladores, 14.000 familias, que ya censamos. Su lista ya está en nuestra base de datos. La Corte Constitucional ordenó que de las tarifas que pagan todos los ciudadanos y ciudadanas, a William Vélez, a Alberto Ríos, a Lima y a los otros, se haga exactamente lo mismo con las 14.000 familias, porque las 14.000 familias hacen lo mismo. Mientras las empresas operadoras de aseo particulares de Bogotá recogen basuras, las transportan y las depositan en el relleno sanitario, la ciudadanía les paga por ello, olvidando que en el relleno sanitario se produce uno de los peores daños al territorio de la ciudad de Bogotá. Los lixiviados caen al río Tunjuelo y de ahí al río Bogotá y de ahí al río Magdalena. Para no hablar del desastre que hoy nos cuesta 217.000 millones de pesos en indemnizaciones a 70.000 familias pobres de Usme y de Ciudad Bolívar, que tuvieron que soportar el desastre de un mal manejo del Doña Juana hecho por la persona que privatizó la EDIS. Burlas contra la EDIS, pero no nos burlamos del personaje que le quita 217.000 millones al erario, porque le echó las basuras y los olores y las enfermedades encima a 70.000 familias del sur de Bogotá. Pagamos por eso. Pagamos por botar la plata y enterrarla, porque el residuo sólido es dinero y riqueza. Pagamos de tal manera que de los 300.000 millones de las tarifas que ingresan a las 4 empresas privadas, 120.000 millones en un año son puras y netas utilidades. Casi que hemos construido un feudalismo en donde la totalidad de la sociedad bogotana paga a través de las tarifas una renta que no una ganancia, para hacerse ella misma un daño.
que es recoger esa basura y meterla en un relleno sanitario. Pagamos por ello, y esos 120 mil millones al año se vuelven no solamente lujos, sino que se vuelven amistades dentro de la prensa colombiana, dentro de la política colombiana, dentro del Estado colombiano. Nos quieren hacer creer que el contrato de concesión por medio del cual el Estado concedió las calles, los residuos que hubiera en las calles, para botarlas al relleno, hoy se tiene que convertir en un contrato, o más bien en un derecho a perpetuidad de las 4 empresas. Nos quieren obligar por todos los medios a que la ciudad no recupere su potestad, su soberanía, su autonomía, para determinar cuál es el modelo más pertinente para el medio ambiente, para el planeta, para la ciudad, y para incluir en condiciones de igualdad material a las 14.000 familias de recicladores. Nos quieren obligar a seguir botando basura en los rellenos. Nos quieren seguir obligando a que todos los años 120 mil millones, casi la mitad de la tarifa del aseo, pase al bolsillo particular como ganancia pura. Nos quieren seguir obligando a destruir el planeta. Y aquí nos toca definir, y este va a ser uno de los problemas fundamentales, de las luchas fundamentales de la sociedad bogotana. Relleno sanitario, reciclaje. El pueblo de Bogotá votó, con B pequeña, votó por un programa que había inscrito, el programa Basura Cero. Está escrito en la registraduría, tiene la legitimidad y la fuerza del voto programático. 750.000 ciudadanos y ciudadanas votaron por ese programa y lo hicieron gobierno en la ciudad de Bogotá. Allí está escrito el programa Basura Cero, que significa que todos los residuos sólidos se reciclen en un proceso, y por tanto que dejemos de usar el relleno sanitario, y por tanto que dejemos de usar a quienes se enriquecieron simplemente llevando desechos al relleno sanitario. ¿Cumplimos el programa o no lo cumplimos? Ustedes me dicen. ¿Lo cumplimos? Si lo cumplimos, este 18 de diciembre tiene que cambiar la cultura en la ciudad de Bogotá. Las grandes transformaciones, las grandes revoluciones, no son como habíamos pensado nosotros, hechos de un día a través de luchas enormes. Las revoluciones realmente, las que duran, son cambios culturales. Las que permanecen son las que cambian la cultura. Y aquí lo que nosotros estamos proponiendo es un cambio cultural en el manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Bogotá. Reciclar en la fuente. Introducir el vidrio, el papel, el cartón, el plástico en la bolsa blanca. Empezar a volver la bolsa blanca y la bolsa negra algo de todos los días. Para los niños, para las mujeres, para los hombres. ¿Qué he hecho en la negra? ¿Qué he hecho en la blanca? Y organizar el modelo de aseo de tal manera que la bolsa blanca se la lleven los recicladores, de tal manera que cada vez hayan más bolsas blancas que negras
al punto que en un momento de la historia de la ciudad no hayan bolsas negras. Ese es el programa Basura Cero. Organizarnos socialmente. Hemos solicitado a las juntas comunales que se creen los comités barriales de aseo y reciclaje, porque el nuevo modelo va a ser una gobernanza del aseo y del reciclaje, igual que tenemos que construir una gobernanza del agua. La gobernanza es una alianza entre la sociedad y el Estado para gobernar comúnmente sus servicios públicos. Es una idea completamente diferente al Estado o al mercado. La gobernanza salta por encima del Estado, salta por encima del mercado y construye un espacio nuevo, el bien común, la participación de la sociedad directamente gobernando. Y eso es lo que queremos hacer en esta política nueva de aseo y reciclaje para la ciudad de Bogotá. Nueva política de vivienda, datos concretos, el tiempo apremia. ¿Qué hora es, Olman? Vamos a hacer un espacio de preguntas. Cifras. Por primera vez desde hace 10 años, la vivienda de interés prioritario, la de los más pobres, se construye en el centro de la ciudad. Hace 15 años expropiaban, no le dijeron a aquel chavista, no estaba Chávez en ese momento, pero hace 15 años expropiaban barrios enteros de pobres en el centro de la ciudad para construir centros comerciales. Ahora nosotros, Bogotá Humana, va a empezar a construir barrios de la gente más pobre en el centro de la ciudad. 930 viviendas. Primer proyecto, la Plaza de la Hoja. No cajetillas de fósforos. No, señores. Se ha abierto el concurso arquitectónico para que los mejores arquitectos de Colombia puedan hacerle la vivienda a los más pobres. Porque la vivienda de los más pobres no significa indignidad. Nos acostumbraron a ladrillos que se podrían, a casas que se caían y se agrietaban, a pequeños espacios para vivir, a cajas de fósforos. Nosotros queremos demostrar que una vivienda para los pobres se puede hacer de otra manera, en donde el ciudadano que va por la calle no pueda distinguir con claridad cuál es la vivienda del que más tiene, cuál es la vivienda del más pobre. Plaza de la Hoja, Galería Popular, el proyecto Cielos Abiertos, que era del cartel de la contratación, que era el viejo barrio Santa Inés que expropiaron en San Victorino, se licitó ya de manera transparente y allí con seguridad queda y empieza a construirse la Galería Popular de San Victorino con el 52% de su metraje para los que hoy madrugan, señoras en el madrugón y vendedores ambulantes. Si eso era de los pobres, ¿por qué tendría que crearse allí un espacio comercial para los poderosos? La Galería Popular reivindica la esencia de San Victorino en el sentido de que es el centro comercial que más vende en Colombia, pero que quienes allí venden son los pequeños, medianos, industriales e incluso los vendedores ambulantes. Se entrega este año
2.732 viviendas para los más pobres y 4.129 viviendas de interés social que no tienen que ver con el nuevo programa del gobierno liderado por el Ministerio de Vivienda. Se entregan en este año 110 hectáreas que antes eran de lotes de engorde, improductivos, a lo que se llama en la norma desarrollo prioritario, o sea, la obligación de subasta. Allí pueden caber 30.000 viviendas para la sociedad bogotana. El lote de engorde en Bogotá Humana se convierte en el suelo para la construcción de la vivienda de los necesitados. No es una promesa, ya está declarada el estatus de desarrollo prioritario para 110 hectáreas de lotes de engorde que habían en la ciudad de Bogotá. Se inicia en el mes de diciembre los barrios de colores. Con una fundación privada se pintan de diversos colores 2.000 fachadas en barrios pobres de la ciudad. Movilidad. La movilidad tiene que ver con el cambio climático y tiene dos aspectos: cómo ordenar la movilidad y cómo construir infraestructura para la movilidad. ¿Qué hemos hecho? Ya se contrataron en este año los estudios y diseños de 2 cables aéreos. Los cables no usan gasolina ni diésel, usan electricidad. Este es un primer cambio a descontaminar el aire de la ciudad de Bogotá. Los cables van en línea recta, pueden acortar la distancia y el tiempo de quienes lo use de una manera más eficaz que los buses. Los cables salen de los barrios pobres de la ciudad de Bogotá. El primero en la frontera entre Usme y San Cristóbal en línea recta hasta la estación del 20 de julio. El segundo de Ciudad Bolívar en línea recta hasta la estación del Tunal. Son 7 kilómetros de cable y en un mes pueden beneficiar 1.500.000 ciudadanos, precisamente los que habitan las partes altas de San Cristóbal, Usme, el suroriente y Ciudad Bolívar. Peatonalizamos la carrera séptima hasta la calle 24. Cómo nos cayeron de rayos y centellas, cómo dijeron que era una improvisación, y si hay algún lugar que podamos decir, allí vive la Bogotá humana, esa es la séptima peatonal. Todos los días, 150.000 personas gozan de aire puro, caminan con tranquilidad, comen, se sientan. Los domingos llevan sus niños en bicicleta. Allí es donde está geográficamente concentrada la Bogotá humana. Mientras antes nos atacaban, hoy 150.000 ciudadanos que aprenden lo que es respirar aire puro, andar entre la vegetación sin el ruido, tranquilamente y con seguridad. Hoy aplauden la decisión de la alcaldía de peatonalizar la vía que más transeúntes tenía en toda Colombia, la séptima peatonal.
El año entrante, como la séptima, tendremos, ¿cuántos son? Tendremos 8, a ver el dato concreto, ya lo decimos, en las localidades, por escogencia de la ciudadanía. Después de 6 años, ciudadanas y ciudadanos, 6 años de corrupción, de robo, de saqueo del erario, construyendo la 26 y la 10ª. 6 años en donde ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Defensoría de Bogotá, ni el Consejo de la Ciudad hacía debates sobre por qué se estaban evaporando los dineros públicos en la 26 y en la 10ª. Casi que ni entendieron de lo que significaba para Bogotá el cartel de la contratación. 6 años de ignominia, de impunidad. Nosotros en 6 meses, terminamos las obras de la 26 y la 10ª y pusimos a andar los buses rojos por ella. A esto le llaman improvisación. No pudieron en 6 años. Bogotá humana pudo en 6 meses. Y no solamente pudimos a través del esfuerzo de María Fernanda Rojas, directora del IDU, a la que le decían, ¿cómo es que una que estudia comunicación social va a dirigir el IDU? La criticaban. Pues ella superó a Liliana Pardo y a Néstor Eugenio y a quienes estuvieron allí robándose la plata, y pudo demostrarle a la ciudad de Bogotá que las obras públicas contratadas se pueden entregar en tiempo, modo y lugar si no hay corrupción. En el mes de junio tuvimos la 26 y la 10ª. Y no solamente la pusimos a funcionar, sino que con el primer bus rojo que anduvo en la 26, comenzó la revolución del transporte en la ciudad de Bogotá. Comenzó a operar el sistema integrado de transporte público que tenía 2 años de retardo. Hoy, el SITP, la nueva modalidad que a finales del año entrante será la única manera de transportarnos en bus. Hoy ya 2,5 millones de pasajeros han podido utilizar el SITP en lo que tiene que ver con las troncales de la 26 y de la 10ª, pero además con las 9, 10 rutas adicionales que se han integrado, que se llaman rutas urbanas, y que empiezan a recoger a los pasajeros en estaciones fijas y no reciben dinero, sino una tarjeta, acabando definitivamente la guerra del centavo. La guerra del centavo que mata al conductor sobreexplotado después de trabajar 16 horas, que mata a los niños, a las niñas, a los viejos, que cruzan la calle y ante la competencia desmedida y el afán de la ganancia los aplasta el bus. La guerra del centavo que comenzó en 1951, cuando el entonces alcalde de la ciudad de Bogotá, el señor Massuera, destruyó los rieles del tranvía, porque él se iba a convertir en el importador privado de todos los buses de la ciudad de Bogotá, y nos condenó a un modelo caótico y terrible como es el sistema indigno que aún hoy poseemos. Eso es lo que vamos a cambiar. Ya empezó,
2,5 millones de pasajeros en el último semestre de este año no están bajo las fauces de la guerra del centavo. El año entrante, a finales, será toda la población que toma bus en la ciudad de Bogotá. Empezó la construcción del terminal satélite del norte. 11,000 millones de pesos que los propietarios de parqueaderos se tomaban de quienes parquean fueron devueltos por acción del IDU a la ciudad de Bogotá. Los recuperamos. El contrato de la séptima para Transmilenio se liquidó sin que le costara un peso a la administración distrital. El IDU pasó de liderar las construcciones para troncales de Transmilenio a liderar las construcciones de ciclorrutas y ciclovías en la ciudad de Bogotá. Construimos el puente de la séptima y de la quinta. Construimos la estación de Alcalá. Acabamos y entregamos a la ciudadanía bogotana la avenida Novena entre calles 147 y 170. Hicimos mantenimiento de 6 puentes vehiculares y en relación a los huecos en las vías de la ciudad, logramos arreglar 222 kilómetros carril en vías arteriales y 76 kilómetros carril en vías intermedias. Lunar, negativo, no pudimos cumplir el mismo reto en la malla vial local de la ciudad de Bogotá. Hoy hay un decreto que obliga a todos los poseedores de buses de la ciudad para el mes de marzo a poner catalizadores y filtros contra la contaminación del aire de la ciudad de Bogotá. El aire de la ciudad está contaminado en un 40% por las emisiones de la totalidad de la flota de buses de la ciudad. Con Susana Muhammad, secretaria del Medio Ambiente, se firmó un decreto en que eso no volverá a ser en la ciudad. Todo bus que circule a partir de marzo en Bogotá tendrá por obligación que tener filtro y catalizador. Todo bus nuevo que se esté comprando en este momento tendrá que tener tecnologías asimilables al Euro 5, es decir, casi sin contaminación, y esperamos que todo bus nuevo que se compre el año entrante sea híbrido o eléctrico. Y finalmente, el eje 3, fortalecer el poder público. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. El neoliberalismo dijo que lo público no servía. El neoliberalismo dijo que lo único que servía era lo privado. El neoliberalismo le entregó el Estado a los mercados privados. Se debilitó el Estado bogotano y el Estado colombiano. Bogotá Humana no es neoliberal. Bogotá Humana cree que hay que fortalecer el poder público en tanto lo público es de todos y de todas. Es nuestra caja común que debemos guardar y fortalecer.
¿Qué hemos hecho en este frente? Todas las empresas públicas de Bogotá han crecido sustancialmente sus utilidades sin venderlas. En este gobierno demostramos que no era cierto que una empresa pública diera pérdidas y que entonces tocaba venderlas. La empresa de energía eléctrica de Bogotá creció sus utilidades en un 181% este año. En enero me iban a poner preso diciendo que había destruido la empresa de energía eléctrica. Miren la realidad de hoy. Es una de las empresas más poderosas de América Latina y sus utilidades crecieron respecto al año pasado en 181%. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá, a la cual pensaban vender, durante 10 años intentaron venderla, creció sus utilidades en este año en un 73%. Demostramos que la ETB es un patrimonio de Bogotá que además puede ser el sustento del mayor poder de una sociedad, el poder de comunicarse. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá creció sus utilidades en un 30%, a pesar que generamos el consumo mínimo de agua vital, cifra que no solamente nos permite pensar que la empresa de acueducto pueda operar directamente el aseo, sino que nos permite pensar que el año entrante podamos extender el consumo mínimo vital de agua potable al estrato 3 de la ciudad, o por lo menos a una parte sustancial de él, extendiendo el derecho al agua a los habitantes de la ciudad de Bogotá. Las 3 empresas tienen hoy, de acuerdo a las calificadoras internacionales, indicador colombiano AAA. Son las empresas más serias en el manejo de sus finanzas de Colombia. Y eso es fortalecer el poder público. Ojalá, independientemente de qué pase en las alcaldías siguientes, la ciudadanía bogotana, como hace la ciudadanía de Medellín, sepa fortalecerlas, amarlas, llenarlas de afecto, cuidarlas, porque esas 3 empresas, ni más ni menos, son propiedad exclusiva de la ciudadanía bogotana. En el frente de la convivencia se redujo la tasa de homicidios. Como congresista estuve 8 años escuchando y viendo y leyendo en los principales titulares de prensa cómo crecía la seguridad en Colombia. Hoy, en un año, en la ciudad de Bogotá, podemos observar cómo crece de verdad la seguridad en la ciudad de Bogotá. Porque la tasa de homicidios no depende de las denuncias. No es como el robo de celulares, que muchos ciudadanos no denuncian y no se puede saber con certeza si aumenta o disminuye. La tasa de homicidios se construye a partir de contar los cadáveres en medicina legal. Entre más cadáveres, una ciudad es más insegura. Entre menos cadáveres se cuentan, una ciudad es más insegura, más segura. Hoy puedo decir, y ese debe ser un motivo de orgullo, pero aún un motivo para trabajar más, que se contaron en este año por asesinato
400 cadáveres menos en la ciudad de Bogotá. Que logramos reducir 6 puntos de la tasa de homicidios por cada 100.000, un hecho histórico en toda América, en apenas un año. Que mientras tasas como la ciudad de Medellín o de Cali desbordan los 70 asesinatos por cada 100.000, que ciudades centroamericanas llegan a 200 asesinatos por cada 100.000, que ciudades norteamericanas bajo su inútil política antidrogas llegan a tasas de 55 asesinatos por cada 100.000, como Nueva Orleans o Detroit. Bogotá puede con orgullo decir que redujo su tasa a apenas 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Somos de las ciudades en donde menos se mata en toda América. Somos de la ciudad capital en donde menos se asesinan los seres humanos en toda América Latina, en toda Colombia. Ese es un logro de Bogotá que hay que seguir avanzando el año entrante, porque demostrará que esta sociedad ha logrado superar la violencia y ha logrado construir las instancias de la convivencia. Abrimos el Campín a los grandes conciertos para que otros gustos de la población pudieran degustarlos. 19 de abril, el concierto de Paul McCartney histórico. No volverán, porque representan las canciones de una generación a punto de irse. 6 de noviembre, Lady Gaga o Gaga. No pudimos con Madonna. Pero el canal Capital, el canal público que crece en la audiencia en Bogotá, Colombia y el mundo, porque lo volvimos digital, porque le metimos fortalecerlo, porque se convirtió en canal público de la diversidad y los derechos, pudo transmitir los mejores conciertos del mundo hechos en Bogotá, gracias a la labor de Holman Morris. Quieren censurar el canal Capital, lo quieren acallar por lo que dice. Mire este dato que nunca verán publicado en la prensa, pero que es la marca de lo que significa Bogotá Humana. Mientras ustedes ven las cárceles de Colombia llevando al ser humano a las máximas condiciones de indignidad, saturadas, gente muriendo en las cárceles. La cárcel distrital de Bogotá, la que maneja Bogotá Humana, es la única cárcel en toda América Latina que acaba de recibir certificación ISO en materia de calidad, seguridad y salubridad. Así se vive la Bogotá Humana. Mientras mueren en vida los presos en las cárceles de Colombia, en la cárcel distrital de Bogotá Humana, los presos en verdad se rehabilitan porque tienen salubridad, porque viven en condiciones de calidad articulada a la esencia misma del ser humano. Ese es el resumen de los principales puntos a través de los ejes de la Bogotá Humana. Ahora podemos pasar, si la voz lo permite, a la sesión de preguntas y respuestas, que estaremos aquí atentos a responder, y también nuestros secretarios y secretarias harán el mismo esfuerzo. Bogotá se respeta. El alcalde
se respeta. Bogotá humana se respeta. La Constitución se respeta. Gracias.